Hamlet García Almaguer es consejero nacional de Morena, fue legislador en la anterior legislatura de la Cámara de Diputados y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte y a toda la audiencia de Sonora, a tus órdenes. Ayúdanos a entender lo que pasó el sábado en el Senado con el sorteo de las plazas para magistrados y jueces, Hamlet. Correcto. Mira, existe la obligación constitucional para el Consejo de la Judicatura de remitir un listado que contenga los siguientes elementos: el número de juezas, jueces, magistradas, magistrados que hay en el país, el lugar en el que ejercen su jurisdicción. Cada entidad, por lo general, representa un circuito, están empatados estados con circuitos. Hay algunas excepciones menores. El sur de Veracruz comparte circuito con Tabasco. Hay otras que tienen que ver con la megalópolis de la Ciudad de México. El oriente de la Ciudad de México comparte circuito con el estado de Hidalgo, pero por lo general, en el 90% de los casos, cada circuito es un estado. Así corresponde también al estado de Sonora. Sí. Dicho lo anterior, tenía que decir el Consejo de la Judicatura cuántas vacantes existían, tanto en magistraturas como en juzgados de distrito. En números redondos, lo hemos platicado en este espacio, hay más magistrados que jueces. Hay cerca de 960 magistrados en el país y hay un poco más de 700 jueces. Sí. Estas vacantes entre magistrados y jueces llegaban a casi 140. Es decir, no hay en este momento un juzgador de planta. Los espacios se rellenan, mientras tanto, con secretarios que están en funciones de proyectistas o con magistrados y jueces que traen de otros lados y provisionalmente están impartiendo justicia en ese espacio. Toda esa lista era importante para poder realizar la insaculación. Y un juez de distrito le había ordenado al Consejo que no la compartiera. Sí. Pues esta es una representación de que ni siquiera dentro del propio Poder Judicial Federal se toman en serio las suspensiones. Cuando un órgano del Poder Judicial, como es el Consejo de la Judicatura, determina enviar la lista, pues está evidenciando que ni siquiera entre ellos tienen este acuerdo. Manda la lista al Senado y entonces lo que se realiza es una insaculación en dos fases. La primera fase es dividir a la mitad pares y nones conforme al número que le fue asignado a cada persona juzgadora en esta lista que envió el Consejo de la Judicatura. Si salían pares, le tocaba a la primera mitad renovarse en 2025. Si salían nones, era la segunda mitad, de manera intercalada, no tenía otra postura. Entonces salen nones y eso significa que la mitad de los juzgadores van a 2025 y después le tenías que restar a esto las vacantes, porque si no te ibas a pasar de la mitad. Claro. Si tienes más de 100 vacantes y aparte mandas a la mitad, entonces tendrías algo así como el 60%. Entonces se vuelven a meter todas las pelotas conforme al número de jueces que están en la lista y se sacan una a una para compensar las vacantes y no excedernos de la mitad. Eso es lo que sucedió antier en el Senado de la República y se aplicó una excepción. El Consejo mandó una lista de 15 mujeres juzgadoras en estado de gestación o en lactancia con sus bebés. Entonces, pues para tutelar esos derechos, para protegerlos, se determinó que ninguna de ellas va a participar en la contienda del 2025. Todas se van a renovar hasta el 2027, Juan Carlos. Sí, salen nombres ahí mencionados de las plazas de jueces y magistrados que actualmente tienen titular. Obviamente en las vacantes no hay nombres, pero Correcto. Las plazas de magistrados y de jueces que tienen nombre y apellido, ¿qué va a pasar con esos titulares que salieron sorteados o insaculados para el primer domingo, para irse a elección el primer domingo de junio de 2025, Hamlet? Qué bueno que lo comentas. En el caso de los juzgados de distrito, es un cargo unipersonal. Juzgado primero de distrito en el estado de Sonora a cargo de tal, ¿no? Por sí. ejemplo.
En el caso de los magistrados de circuito, tienen 3 integrantes, entonces ahí también, en orden alfabético, pues se estableció la lista conforme lo envió el Consejo de la Judicatura. Bueno, esta mitad que sí salió insaculada, va a elección en el 2025, el cargo, y quienes tienen un derecho de preferencia para competir por este cargo son los jueces y magistrados que están en funciones. Sí. Si ellos no declinan este derecho a participar, van a aparecer directamente en la boleta. Por ahí de febrero, una vez que se haya desarrollado todo el proceso para analizar a los demás contendientes, a los demás competidores, se enviará la lista al Instituto Nacional Electoral para que pueda mandar a imprimir estas boletas. Sí. Y ahí aparecerá el nombre de quien está en funciones en este momento si decide competir en la elección. Entonces nadie ha sido cesado, a nadie se le ha corrido su trabajo, tienen el derecho de preferencia. La boleta va a señalar que está en funciones de persona juzgadora. Si ha hecho un buen trabajo, seguramente el pueblo pues lo va a respaldar, lo va a acompañar. También hay quien ha decidido no competir, entonces en este caso serían solamente otros 6 candidatos, 2 por cada uno de los 3 poderes, para cada juzgado. Sí, es decir, tiene derecho entonces el juzgador, el magistrado, a aparecer en la boleta si no declina, si no renuncia o si no se retira. Y aparecerán entonces en el caso de los jueces 7 nombres en la boleta por cada juzgado, o sea, el actual titular más los 6 candidatos, 2 por cada poder, así va a ser. Es correcto, sí, son 7 nombres por cada cargo de magistratura o de juzgado de distrito. Sí. Y eso va a ocurrir en junio del siguiente año, en junio sí. del 2020. Hamlet, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si el actual juzgador o magistrado decide no participar en la elección, decide renunciar, ¿qué opciones tienen los que decidan no participar en la elección? ¿Cuáles son sus opciones? Es un derecho participar en la elección, claro que pueden renunciar a él. El Poder Judicial Federal va a poder inscribir a otros 2 aspirantes, que a lo mejor son sus secretarios, ¿no? Esa es una valoración que tendrá que hacer el propio Consejo de la Judicatura Federal. Si el juez primero de distrito en Hermosillo no quiere contender, pues él tiene ahí un grupo de secretarios que quizá quieran ser jueces y podrían inscribirse. Para esto se van a generar 4 convocatorias. La convocatoria general la dispara, la lanza el Senado de la República mañana. Y a partir de ahí, cada uno de los 3 poderes conforman su comité de evaluación que tiene que quedar instalado a más tardar el último de octubre. Luego ya en noviembre, entre la primera y la 4ª semana de noviembre, se abrirá el proceso dentro de cada uno de los 3 poderes para la preselección de los aspirantes. Los comités evaluadores van a filtrar esos perfiles y entonces le van a entregar al poder que corresponda la lista de los finalistas para que sean postulados. Entonces, en ese cargo pueden quedar de todas formas perfiles que estén familiarizados con la impartición de justicia o que provengan de la propia carrera judicial, pero esa es una determinación que no puede invadir ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Será el propio Poder Judicial el que decida cómo cubrir esas vacantes con sus 2 postulaciones a las que tiene derecho. Quizá mande una mujer y un hombre, por ejemplo. Sí, Hamlet García Almaguer, los juzgadores y magistrados que desean no participar y renunciar, ¿se les va a liquidar? ¿Se podrán retirar anticipadamente? ¿A qué derechos están a salvo para ellos? Fíjate que cuando vimos esta lista de casi 150 vacantes, pues varios espacios corresponden a retiros anticipados. El 11 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal emitió reglas internas, y esto es importante que se conozca, para reducir la edad de retiro. La bajó de 65 a 55 años. Ese retiro no lo tiene ni Obama. Imagínate retirarte a los 55 años con el 50% de tu salario, que en el caso de un magistrado pues son un poco más de 200,000 pesos al mes, entonces se pueden retirar con cerca de 100, y en el caso de los jueces de distrito son como 150 al mes, como con 75 mensuales. Sí. Entonces, esta serie de retiros anticipados todavía se pueden generar. Este es un primer corte. Y ahí obviamente de por vida pues están garantizados sus ingresos. Adicionalmente se estableció en una constitución que se tienen que cubrir 3 meses más 20 días por cada año
de prestación de servicios al interior del Poder Judicial. Entonces habrá magistrados que tengan o jueces que tengan 10, 15, 20 años y entonces van a tener un finiquito considerable, además de los derechos que ya tienen garantizados por sus jubilaciones anticipadas en los casos de quien todavía no cumpliera la edad, que antes era de 65 y ahora es de 55. Sí, y si decide competir el actual titular del juzgado o magistrado y pierde, ¿tiene derecho a esto que me mencionas? Los 3 meses y los 20 días, sí. Déjame revisar ese aspecto. Las jubilaciones anticipadas, no creo que pueda jubilarse anticipadamente, porque los criterios que emitió el Consejo de la Judicatura traían fechas y son trámites internos, no los que deriven del proceso que está desarrollando el Senado de la República. O sea, no veo un momento en el que el Senado le diga al Consejo de la Judicatura, págale a tal persona. Son trámites que ellos tienen que realizar dentro de su propio poder. Sí. Quizá el Consejo emita después una circular y diga, a ver, todos los que perdieron tienen derecho, pero esos recursos ni están en el Ejecutivo ni están en el Legislativo, esos recursos están en los fideicomisos del Judicial. Sí. Y quien toma esas decisiones es el Consejo de la Judicatura Federal, pero no creo que los vayan a dejar sin protección. En los términos actuales no está contemplado ese supuesto. Sí. El Consejo tendría que emitir una nueva directriz o lineamiento. El acuerdo que mandó es el del retiro anticipado. Por lo pronto, entonces, las fechas importantes, Hamlet García Almaguer, mañana la convocatoria en el Senado. Mañana es la convocatoria del Senado, el 31 de octubre se tiene que conformar cada uno de los 3 comités de evaluación, y luego de la primera a la 4ª semana de noviembre va a estar abierto el proceso para los registros, Juan Carlos. Sí, cualquier persona, bueno, dependiendo de la convocatoria y los términos de la misma, se podrá registrar. Sí, bueno, hay que ser abogado, por supuesto. Sí. En el caso de magistrados, sí se exigen varios años de experiencia, en el caso de juzgadores no está ese requisito. Claro que cada comité va a valorar los méritos personales que tengan los aspirantes. Un aspirante se puede registrar ante los 3 poderes, es decir, asistir a la convocatoria del judicial, asistir a la convocatoria del ejecutivo y asistir a la convocatoria del legislativo. Sí, y los poderes podrían además coincidir en las valoraciones y decidir postular a la misma persona. Sí, entonces puede un mismo candidato postular por los 3 poderes. Sí, es correcto. Sí, y cada poder va a tener su comité de selección. Cada comité tiene cada poder tiene un comité de selección de 5 personas. Sí. Pues habrá 15 personas revisando estos perfiles, 5 en cada fila, digamos. Tú te puedes formar en la fila del Ejecutivo, en la del Legislativo o en la del Judicial. ¿La lista final de seleccionados es en febrero? Es en febrero. Y todavía el instituto tiene que realizar una valoración muy importante. Esto ya es una directriz constitucional que ha sido reafirmada por la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Entonces tiene dos vertientes. La primera es garantizar paridad de género. Supongamos que en el 70% de los casos los perfiles mejor evaluados son hombres. Eso, a pesar de ser meritorio de los candidatos, sería inconstitucional por no garantizar el principio de paridad. Y de ahí también la invitación a las mujeres a que participen. Suelen haber menos participantes y además ahora tienen esta garantía de paridad. Ese es uno. Y el segundo, el Instituto Nacional Electoral le va a remitir oficios a todas las autoridades del país para revisar si los aspirantes son deudores alimenticios, si han tenido sentencias por violencia en razón de género, y si hay algunos casos dentro del Poder Judicial. Esto lo tiene muy claro el propio Consejo a través de las visitadurías. Hay una visitadora, se llama Carolina, no recuerdo ahorita el apellido, que estuvo en el foro del Estado de México, y ahí ella hizo una recopilación de las denuncias y las quejas por acoso, por abuso. Entonces, todavía a pesar de transitar, digamos, por el proceso de evaluación de los méritos, capacidades y experiencia, el INE va a hacer este análisis, y ya lo han adelantado las consejeras electorales, Carla Humphrey, y también la consejera Norma Irene de la Cruz, en estas mesas que hemos tenido para la organización del proceso.
cuándo. Sí. Hamlet García Almaguer, muchas gracias por esta explicación didáctica que nos acabas de ofrecer a la audiencia de Reporte 100 sobre lo que pasó el sábado. Estamos en contacto, si te parece, para seguir conversando. Claro que sí, con todo gusto. Reiterar la invitación. Te vamos a mandar también la convocatoria. Tu espacio es muy escuchado en el Estado, para que si la puedes compartir, pues los abogados y abogadas sonorenses se inscriban. Muy bien. Gracias, Hamlet. Muchas gracias. Hasta pronto.